Listo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nosotros somos el equipo 9, que se encuentra conformado por mi compañero Huerta Ávila José Eduardo y por su servidor, Espinosa Salas Emanuel. En esta ocasión les hablaremos sobre la antena Yagi-Uda. Muy bien, en esta presentación estudiaremos a fondo la antena Yagi, su historia y construcción, diseño, elementos y estructura funcional. Además, mostraremos ejemplos, sus parámetros de radiación y, por último, concluiremos con la simulación de una antena Yagi a 5.8 GHz. La antena Yagi-Uda es una antena direccional inventada por el Dr. Hidetsugu Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante, el Dr. Shintaro Uda. Esta fue una invención avanzada a las antenas convencionales de esa época, ya que mediante una estructura simple de dipolo, combinado con los elementos parásitos conocidos como reflector y director, fue capaz de obtener una antena sencilla y de muy alto rendimiento. Cabe mencionar que la invención del Dr. Yagi no fue usada en Japón en un principio, ya que el diseño original de la antena tenía como objetivo la transmisión inalámbrica de energía. Sin embargo, fue aceptada en Europa y Norteamérica, en donde se incorporó a la producción comercial de los sistemas de difusión, televisión, entre otros. El uso de esta antena en Japón no comenzó hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se supo que la invención de Yagi era utilizada como antena de radar por los ejércitos aliados. Pasemos ahora a su construcción y elementos. Una antena Yagi-Uda está formada por un elemento alimentado, conectado al emisor o al receptor, formado por un simple dipolo o dipolo doblado, llamado también radiador. Aunque en la antena Yagi-Uda todos los elementos irradian de manera comparable, además de ese elemento, la antena tiene uno o varios elementos aislados llamados elementos parásitos. Los elementos de excitación, dipolo, pueden ser activos o excitados. Estos se conectan directamente a la línea de transmisión y reciben potencia de la fuente. Los elementos parásitos no se conectan a la línea de transmisión y reciben la energía a través de la inducción mutua. Estos elementos se clasifican en reflectores y directores. El reflector es un elemento parásito más largo que el elemento de excitación. Reduce la intensidad de la señal que está en su dirección e incrementa la que está en dirección del dipolo. El director es un elemento parásito más corto que sus elementos de excitación. Incrementa la intensidad del campo en su dirección y la reduce a la dirección del reflector. La corriente que circula en el elemento alimentado irradia un campo electromagnético, el cual induce corrientes en los elementos parásitos de la antena. Las corrientes inducidas en esos elementos irradian también campos electromagnéticos, que a su vez inducen corrientes en los demás. Finalmente, la corriente que circula en cada uno de los elementos es el resultado de la interacción entre todos ellos. La fase de la corriente que circula en el elemento parásito dependerá de la distancia entre los dos elementos y de la longitud y diámetro de este último. La amplitud también dependerá de lo mismo, pero mucho menos, y será de la misma magnitud que la corriente del elemento alimentado. Geométricamente podemos ilustrar la antena Yagi-Uda de la siguiente manera. La antena consta de un solo elemento alimentado, por lo general un dipolo o dipolo plegado, como lo mencioné anteriormente, de la antena. Este es el único miembro de la estructura que es realmente excitado. ¿Y qué significa esto? Que tiene una fuente de tensión o corriente aplicada. El resto de los elementos son parásitos, que reflejan o ayudan a transmitir la energía en una dirección particular. La longitud del elemento de alimentación lo podemos observar en la primera figura como F. La alimentación de la antena es casi siempre el segundo elemento de la antena, como se muestra en la primera figura. El elemento alimentado de la antena suele ser alterado en tamaño para que sea resonante en la presencia de los elementos parásitos. El elemento a la izquierda del elemento alimentado es el reflector. La longitud de este elemento está dado como R y la distancia entre la fuente y el reflector como SR. El elemento reflector suele ser ligeramente más largo que el elemento de alimentación. Normalmente hay un solo reflector. La adición de más mejora el rendimiento de los reflectores muy ligeramente. Este elemento es importante para determinar la relación adelante hacia atrás de la antena.
Los elementos del director, mostrados a la derecha de la antena, a la derecha de la alimentación de la antena en la figura 1, serán más cortos que el de resonancia, lo que los capacitiva por lo que la corriente adelanta al voltaje. Esto hará que una distribución de fase se produzca a través de los elementos, simulando el avance de fase de una onda plana a través de la matriz de elementos. El resto de elementos, aquellos a la derecha de alimentación de la antena, se conocen como elementos del director. Pueden existir cualquier número de directores, aunque por lo general suelen ser de 1 a 20. Cada elemento tiene una longitud de I y se encuentran separados del director por una longitud S de I. Las longitudes de los directores suelen ser menores que la longitud de resonancia, que fomenta la propagación de ondas en la dirección de los directores. La segunda figura muestra que la ganancia se incrementa en alrededor de 2.5 decibeles si la separación SD está entre 0.15 y 0.3 longitudes de onda. Del mismo modo, la ganancia puede ser trazada en función de distancias entre el director o como una función del número de directores utilizado. Normalmente, el primer director agregará aproximadamente 3 decibeles de ganancia total. El segundo se añade alrededor de 2 decibeles. El tercero alrededor de 1.5 decibeles. La adición de un director adicional siempre aumentará la ganancia. Sin embargo, el aumento de la directividad disminuye a medida que el número de elementos se hace más grande. En los patrones de radiación, la antena Yagi puede concebirse como una evolución del dipolo, donde los reflectores reducen la emisión hacia atrás y donde los directores concentran la emisión hacia adelante, dependiendo, entre otras cosas, de la cantidad de elementos directores y de la longitud de la antena. Es posible llegar a ganancias máximas de, por ejemplo, 15 dBi, lo que equivale a multiplicar la señal por 32. Como la antena Yagi no crea energía, cuanta más ganancia en una dirección, más estrecho será el haz. Para medir esa apertura, la definimos como el ángulo respecto del eje de la antena Yagi donde la ganancia cae a la mitad, es decir, pierde 3 decibeles respecto al eje central. Esto es sumamente importante en las antenas Yagi, cuyo objetivo es el de ser direccional. Es el coeficiente de ganancia en las direcciones 0 grados, 180 grados, que es la relación adelante-atrás. Cuanto mayor sea el coeficiente, más inmune es la antena a señales provenientes de otras direcciones. Los gráficos anteriores son solo un ejemplo para dar una idea de lo que el patrón de radiación de la antena Yagi-Uda parece. La ganancia puede ser mayor y el patrón se hace más direccional mediante la adición de más directores o la optimización del espacio o en raras ocasiones la adición de otro reflector. El desarrollo de las antenas directoras se realiza en general basándose en datos experimentales. El diagrama direccional requerido puede obtenerse con un número diferente de dipolos, diferentes distancias entre ellos y diferentes ajustes de los mismos. Ganancia. En las antenas de 2 a 4 elementos, la separación aproximada es de 0.15 a 0.2 lambda. En algunos casos se logra una ganancia mayor si el segundo director está entre 0.25 lambda del primero y aún mayor, separando el tercero y cuarto elemento hasta un máximo de 0.4 lambda. Otro factor importante es la ganancia, ya que esta aumenta rápidamente con pocos elementos y lentamente para un número mayor. Con un diagrama de 2 elementos, un director, dipolo y un reflector, la ganancia es de 5 a 7 decibeles. Con 5 elementos es aproximadamente de 10 decibeles y de 8 elementos de unos 12 decibeles. Por esta razón no se diseñan antenas Yagi de más de 12 a 15 elementos, ya que el aumento de la reactancia de los directores al ir creciendo su número lleva a la disminución de las amplitudes de corriente entre ellos. Al mismo tiempo, disminuye de forma brusca la amplitud de la corriente de los directores situados a gran distancia del dipolo activo, tensión y corriente. Siendo una evolución del dipolo, el punto medio del elemento conductor es un nodo de tensión y un vientre de corriente. Los reflectores y directores, pese a no estar directamente alimentados, también tienen tensiones y corrientes. Polarización. Cuando la antena Yagi es paralela al plano de la Tierra, la componente eléctrica de la onda es paralela al plano de la Tierra. Se dice que tiene una polarización horizontal. Y ocurre exactamente lo mismo cuando la antena es perpendicular al plano
de la Tierra, la componente eléctrica de la onda es perpendicular al plano de la Tierra. Se dice que tiene una polarización vertical. Impedancia. La impedancia de una antena Yagi depende de la configuración de los reflectores y directores. Habitualmente, las antenas se diseñan para que la impedancia sea de entre 50 a 75 ohms, o sea, la impedancia requerida por los equipos conectados a la antena, antenas de recepción de televisión, 75 ohms, antenas de emisión o recepción, por ejemplo, radioaficionados, 50 ohms, antenas de Wi-Fi, 50 ohms. Resonancia. La Yagi es una antena resonante, es decir, existe una frecuencia en la cual presenta una resistencia óhmica pura. Esto se presenta cuando la reactancia inductiva del circuito que conforma la antena tiene igual valor que la reactancia capacitiva. A continuación, mi compañero Eduardo les dará más detalles y ejemplos de la antena Yagi, además de explicar la simulación realizada. Ok, vamos a explicar las consideraciones. ¿A qué nos referimos con estas? Que ya cuando estamos aplicando todo este conocimiento, por ejemplo, en la instalación de una antena como tal, pues hay que considerar varios aspectos para que el funcionamiento de esta sea el mayor óptimo. Y, por ejemplo, empezando con la conexión a tierra. ¿Por qué necesitamos una muy buena conexión a tierra? Porque una mala conexión a tierra nos puede captar ruido. Esta conexión deberá ser tan corta como sea posible y alejada de dispositivos productores de ruido, que, por ejemplo, lo veremos en el apartado de relación de señal-ruido. También algo que tenemos que considerar es la pérdida de señal. Una antena debe de instalarse tan lejos como sea posible de objetos metálicos, chimeneas, paredes y cuestiones que puedan evitar que la intensidad de la señal disminuya. Por ejemplo, como lo vemos en propagación de ondas a través de medios, hay medios a través de los cuales la propagación de una onda es menor. Por ejemplo, a través del vidrio. En la relación señal-ruido, primero, ¿qué nos referimos con ruido? El ruido consiste en ondas que son como bastantes frecuencias aleatorias que pueden ser producidas por aparatos electrónicos o perturbaciones naturales. ¿Cuáles son estos aparatos electrónicos de los cuales debemos alejar nuestra antena? Ascensores, refrigeradores, automóviles, televisores, luces fluorescentes, hornos de microondas, termostatos, entre otros. En reducirle al máximo las interferencias, nos referimos a que coloquemos la antena en el ángulo recto con las líneas de distribución de energía eléctrica. Aumentar la altura de la antena tanto como las consideraciones del orden práctico lo permitan. ¿Esto para qué? Para que no tengamos una obstrucción al momento de que haya una transferencia de información llegando o saliendo de nuestra antena. La línea de alimentación, ¿esta por qué debemos considerarlo? Porque como sabemos, hay diferentes formas de conectar algunas antenas. Habitualmente es la que se llega a utilizar más, es la del cable coaxial. Esta porque el revestimiento del cable coaxial se une a la superficie conductora de tierra y el conductor interno al dipolo. En la siguiente vamos a ver un pequeño ejemplo, que es una antena de esas que se utilizaban antes. De hecho, es antes de que fuese el apagón analógico. No sé si las llegaron a ver. A través de estas antenas es como la gente recibía su señal de televisión. Inclusive esta nos dice que captaba una resolución HD. Principalmente se utilizaba en zonas donde lamentablemente pues no se podía transmitir de forma física, es decir, mediante un cable, la información de los canales. Entonces, este tipo de antenas pues ayudaba bastante, ya que llegaban a tener un gran alcance. Inclusive, como la verán, la cantidad de elementos es sumamente grande a comparación de, por ejemplo, las que hemos simulado. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver la simulación de la antena Yagi. Es a 5.8 GHz. Como podemos ver en el recuadro, dice 5800 MHz, pero bueno, solo es la conversión. En la siguiente imagen vamos a ver lo que es la simulación de la antena, pero en los planos
horizontal y vertical, que es cuando los vemos en 2D. Creo que no se ven los planos. Aquí están los planos X, Y, Z. Bueno, en esos planos podemos ver, como saben, que son consecuencia de haber utilizado los campos eléctricos y magnéticos, y posteriormente en el plano 3D es donde ya lo podemos observar como tal los lóbulos, en donde, no sé si recordemos, en los cuales el lóbulo principal es donde hay un mayor alcance, es decir, hay una mayor potencia. En los lóbulos secundarios, pues no está tanta esa potencia. Posteriormente las gráficas, en la gráfica de la razón de onda estacionaria contra la frecuencia, primero vemos que hay un acoplamiento de una red de pasaltas. Este acoplamiento, recordemos que es a 50 ohms. Y bueno, primero, ¿qué es lo que nos va a dar la información de la razón de onda estacionaria respecto a la frecuencia? Pues bueno, la razón de onda estacionaria simplemente es una relación geométrica que existe entre el valor máximo y el valor mínimo de la amplitud del voltaje observado. Y esta también nos puede dar información, quizás aquí en nuestro lapso en nuestro barrido de frecuencias, que solo es de 10 a 12, no se vea tanto, pero nos dice, nos muestra una condición de onda estacionaria, cómo sería a lo largo de la línea de transmisión de esa antena. Al lado vemos el índice de reflexión, recordando que el índice de reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto de la superficie de separación entre dos medios, regresa al medio de donde se originó. Como vemos aquí, pues es como cuando tratamos de ver, no sé, cuando pasa un haz de luz a través del agua, vemos cómo ese índice de reflexión que tanto tarda y de qué manera regresa de nuevo a la superficie 1, teniendo en cuenta que pasó a una superficie 2. Posteriormente, en las siguientes gráficas, está la gráfica de la ganancia contra la frecuencia. En esta, recordar también, la ganancia es una magnitud que se expresa la relación entre la amplitud y una señal respecto a una señal de entrada respecto a su salida. Y simplemente vemos qué tan buena o eficiente puede llegar a ser si qué tan buena o eficiente puede ser esta antena, ¿no? Del otro lado tenemos la impedancia. Recordar también, la impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica cierta tensión. Aquí observamos que la gráfica, un momento. Bueno, dentro de la gráfica podemos ver cómo respecto a la frecuencia, pues no está variando tan significativamente. Es lo que también nos ayuda con la Tierra, que no haya tanta impedancia y por ello tampoco haya tanta pérdida de la señal y tampoco pues ruido. Y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. No sé si ahí están nuestras referencias y El bueno. código de la simulación. Uh-huh. Y bueno, el código de la simulación, creo que solo tenemos que observar en la parte de sí, que es a la frecuencia en la que llegamos a trabajar. Fuera de ello, simplemente es al principio son las medidas que llegamos a utilizar. Y bueno, en realidad simplemente son parámetros que llegamos a utilizar para las Pues realmente dimensiones. nada más cambiaba la frecuencia, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, no sé qué quiere comentar mi compañero. Bueno, ahora sí que nada más eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos su tiempo y su atención. Muchas gracias por su atención. Gracias.